Buenas tardes en Ecuador y la patria grande latinoamericana. Buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Desde nuestra mirada migrante, con nuestros enlaces, intentamos aportar la información, la reflexión y sobre el acontecer político y social en nuestra patria grande latinoamericana. El Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio de contar con la presencia de Pedro Pablo Gijón Ochoa. El tema de hoy es el informe a la nación de Daniel Noboa. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Pedro Gijón, ingeniero comercial con especialización en monitoreo de empresas ecológicas, consultor y escritor. Pedro es ampliamente reconocido por su labor como director ejecutivo de asesoría a organizaciones agrícolas productivas, donde ha impulsado el desarrollo del sector agrícola en Ecuador. Su pluma ha dejado huella en publicaciones como la revista de Manabí y La Nación, con artículos que abordan temas de desarrollo agrícola, economía y política ecuatoriana. Además, Pedro se distingue como escritor montubio, habiendo dedicado elogios literarios a figuras destacadas de letras como la escritora Aminta Buenaño. Él le da la más cordial bienvenida a Pedro Pablo Gijón Ochoa. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes para Ecuador, muy buenas noches para Europa y el resto del mundo. Un placer haber recibido la invitación de Enlace Latinoamericano y Europeo para tratar estos temas de vital importancia para el país y también de vital importancia geopolítica, porque lo que nos afecta a nosotros afecta a nuestros hermanos migrantes y afecta en conjunto a los hermanos de la región. Por esto es un tema tan importante y reitero el agradecimiento al Comité Ejecutivo, al Directorio de Enlace Latinoamericano y Europeo. Muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Damos Gracias, inicio Jimmy. a este conversatorio, a las preguntas y recordamos aquí a las personas presentes que que el conversatorio se trata sobre el informe a la nación de Daniel Noboa. El informe ha sido acogido por algunos con escepticismos, eh, no tan bien acogido por la mayoría de los ecuatorianos, pero también por una minoría parece que les agrada, ¿no? Ese tipo de forma de presentar lo que se ha hecho y sobre todo lo que no se ha hecho. Eh, entonces, ¿cómo evalúa usted desde el impacto real de las políticas del presidente Daniel Noboa en el desarrollo social y agrícola, porque usted viene del sector tan importante del país, desde su informe a la Nación? ¿Cómo ve esas perspectivas que dio el presidente de la República? Gracias, Jimmy. La pregunta es excelente porque desde el sector productivo nosotros no notamos un avance, no notamos el informe concuerde con la realidad nacional productiva. Es más, la empresa Lupa Media, que es una empresa consultora que hace análisis no solo de opinión, sino de expresión, este análisis reitera que solamente de las promesas de campaña que hizo el presidente Noboa a todos los sectores, productivos, de exportación, de trabajo pleno, solamente ha cumplido con el 16%. ¿Qué significa esto? Que en un año de gestión es casi nula la gestión. Luego de esto, Lupa Media estipula que de las declaraciones del presidente, solamente el 55% son veraces. Las demás son contadas como imprecisas o falsas. Por ejemplo, Jimmy, usted acaba de tocar el tema del sector agropecuario. En el informe a la Nación se decía que
el haber quitado el subsidio de los combustibles era una medida perfecta para evitar al, eh, a la minería ilegal, porque usan combustibles como diésel, y para evitar el contrabando de combustibles, ¿verdad? Desde el sector agropecuario podemos decir, o podría decir, que es una aseveración totalmente imprecisa, porque ¿cómo podemos controlar si en realidad, qué mide que la minería ilegal no está usando combustibles, si ellos tienen la capacidad de comprarlo? ¿Qué mide, qué índice mide que el combustible no está saliendo igualmente de contrabando? Pero lo que sí podemos medir es que para el sector agropecuario ha sido un golpe durísimo la subida del diésel. Y lo explico por qué. Porque dentro de la estructura de costos de la producción agropecuaria está el diésel, porque se maneja ahí maquinaria pesada agrícola, se manejan bombas de riego, se maneja equipos de transporte que algunos son a diésel. Entonces, al subir el diésel, suben los costos de producción y los precios de los productos de las materias primas agrícolas como arroz, maíz, soya, cacao, no suben. Es más, tienen problemas de comercialización. Si el precio, por ejemplo, de la saca de arroz está a $35, por decir, porque está a 33,50 oficial y lo están pagando a $20 la saca, PADI, con el costo de producción subido, más los insumos subidos, ¿qué ocasiona? Que el sector agropecuario está a pérdida, porque no respetan los precios mínimos de tentación y los materias primas como urea para la fertilización y el diésel para bombas de riego y transportación y maquinaria pesada están elevados. Entonces, la aseveración de que el haber quitado el subsidio a los combustibles es para combatir la minería ilegal y el contrabando es imprecisa. Quienes han salido afectados más bien son los productores y también el pueblo llano, porque ahora le va a costar más transportarse. Si alguien tiene su camionetita, su motito, su carro, le cuesta más transportarse ahora. ¿No? O sea, el golpe es directamente contra la población y contra el sistema productivo. Jimmy, caso de combustibles. Y sí, y considera que el gobierno, digamos, ha integrado adecuadamente al sector agrícola dentro de su estrategia de seguridad, en el caso de, por ejemplo, de seguridad, que es otro aspecto que también mencionó en su discurso, y porque hay un contexto todo de violencia en el país, ¿no? En las ciudades se vive, no sé si más intensamente que en el campo. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva de la zona rural? Sí, la violencia se manifiesta de manera igual y los delitos de extorsión igual. Los productores son extorsionados por grupos delincuenciales. Los dueños de industrias, pequeñas y grandes industrias como piladores, también son extorsionados por los grupos delincuenciales. Es decir, la seguridad no nos ha ayudado en nada a nosotros. Es más, examinaba ayer unas cifras que el cumplimiento del presupuesto para seguridad solo está en el 10%. El presupuesto, el 10%. O sea que casi o poco o nada se está haciendo. Lo que vemos nosotros en las noticias es una propaganda, es una retórica. No, están fijando en la narrativa de que se está haciendo algo cuando no es así. Por ejemplo, el año más violento en la historia del Ecuador fue el 2025, cuando comienza el periodo, ¿no? El periodo de este año, el 2025. Dice, hemos bajado en 2, 3 puntos los crímenes. Bueno, se bajaron 2, 3 puntos, pero es como decir que ya no se murieron 100 sino 99, porque en el año 2025, se reportaron 9.200 y pico muertes violentas en un año. Entonces es unas cifras abismales. Entonces se está gobernando más bien es con narrativa, ¿no? Y en el sector seguridad es delicadísimo. Por ejemplo, se hablaba también de la inversión extranjera. El presidente decía que la inversión extranjera ha subido, que la inversión extranjera está en el 191%, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cómo puede estar en el 191% la inversión extranjera? ¿Y qué empresa quisiera venir al Ecuador a invertir cuando tiene dos problemas fundamentales? ¿Qué es? La carencia de energía. Ninguna empresa transnacional quiere montar equipos
para obtener 14, 18 horas de faltante de energía, nadie va a invertir para eso. Y ninguna empresa grande va a invertir a montar sus equipos, sus empresas, para ser extorsionados, con peligro que le pongan una bomba a la entrada. Entonces, esto de la inversión extranjera del 191% también es un dato falso en en la narrativa del presidente. Lo que ocurre aquí, ¿no? Y hay que ser claro, y me va a disculpar Jimmy, me va a disculpar los oyentes, es que hay una recirculación del dinero del narcotráfico. ¿Qué significa esto? El dinero que se produce del narcotráfico en el Ecuador es bancarizado en la banca nacional, quienes se encargan de recircular ese dinero. Pero la banca misma se encarga de abrir las empresas offshore en el extranjero, sobre todo en Panamá y en Canadá. Entonces, abren empresas offshore, abren LLCs, ¿no? Y con estos dineros hacen como que regresan al Ecuador, como que vienen a Ecuador a invertir sobre todo en minería ilegal, en minería en general. Entonces, hay una recirculación de los dineros del narcotráfico que son colocados en Panamá y luego ingresan otra vez a la banca como supuesta inversión extranjera, pero son recirculación del dinero del narcotráfico. Entonces, no hay en realidad la llamada inversión extranjera. Tanto así, Jimmy, que en el año 2025 la transnacional Movistar se fue del país, vendió acciones a otras empresas y se fue del país. Y con el tema de aranceles con Colombia, que es importante también, que es dentro del periodo del presidente Noboa, 2.700 empresas colombianas dejaron de operar con Ecuador. Estos son números muy altos, porque esto golpea la economía de las fronteras de Ecuador y de Colombia. Entonces, si 2.700 empresas dejan de operar, significa que hay menos comercio, menos capacidad de pago, menos capacidad de compra del habitante de las fronteras, menos utilización de la transportación. Entonces viene crisis. Por esto es que Lupamedia considera que muchas aseveraciones en el informe de la Nación son falsas o son inciertas o no se pueden controlar, no se pueden verificar. Jimmy. Sí, ahí ahora tenemos una pregunta desde Londres. Cristian, por favor, tu micrófono. Gracias, Jimmy, gracias al ponente también por su tiempo. Eh, Jimmy. para ser un poquito más claro, ¿usted se refería a la recirculación del dinero proveniente del narcotráfico utilizado por los bancos, enviadas a las empresas offshore y luego regresar a Ecuador? Muy Solo, bien. no sé, suena como, también con respeto, como eufemismo. Es Sí, decir, que los bancos están lavando dinero de narcotráfico. Los, sí, los gracias, Cristian. Sí, bancos están lavando dinero de narcotráfico. Esa es sí, mi pregunta. sí, un informe de CELAC de Latinoamérica, que es una empresa de estudios económicos en Latinoamérica, determinó que en la banca de Ecuador se lavan más de 5.000 millones de dólares al año provenientes de narcotráfico. 5.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que Ecuador tiene las condiciones perfectas para que el crimen organizado funcione, porque la banca capta estos dineros. La UAFE no en estos casos no funciona, no controla. Pero si usted va con un billete de 100, lo va a cambiar al banco, le piden el informe que redacte dónde vino el dinero y tiene que informar cómo consiguió los 100. Pero si usted va con $1.000.000 y le dice quiero bancarizar, no le preguntan nada y lo bancarizan. Entonces, ¿qué hace la banca nacional? Ellos asesoran al que bancariza el $1.000.000 y dice, usted puede armar una empresa offshore, una LC en Panamá, ¿no? De tal manera que reinvertimos su dinero afuera. Una vez que tiene una empresa LLC offshore en Panamá, por decir un paraíso fiscal, no, tiene su cuenta bancaria en Panamá y cuando quiere invertir desde Panamá lo hace a través de la misma banca. Entonces, ese dinero que nació en Ecuador, fue bancarizado en Ecuador, se creó una empresa offshore en el extranjero, de tal manera que de manera ficticia vuelve a entrar como inversión extranjera, cuando nació la inversión aquí. Entonces, esa es una recirculación del mismo dinero. No es que una transnacional europea o norteamericana viene con su dinero y monta una empresa aquí. No, no es así. Así hincapié hace un ratito que más bien las empresas se han ido. Caso de Movistar, vendió acciones y se fue, justamente por los problemas de inseguridad y de los problemas energéticos. Con 14 horas sin luz no se puede operar.
Cristian. Y bueno, ahora tenemos una pregunta de Suecia. Por favor, Edmundo, tu micrófono. Sí, buenas noches y gracias por su participación. Usted dice, nos ha informado, digamos, de que el presidente nos ha mentido. Es decir, no, nos sigue mintiendo. Parece de que a eso se ha dedicado todo este tiempo, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿cómo van las partes sociales, los partidos políticos? ¿Cómo va aquello de la revocatoria del mandato? Gracias, Edmundo, mucho gusto. Sí, el informe de la Nación en realidad fue fi- ayudado con la prensa pautada, fue la fijación de una retórica, de una narrativa, y más parecía una, una perorata electorera populista, porque hicimos esto, y ponían en la pantalla gente aplaudiendo, pero de todas las afirmaciones, solamente el 16% hubo cumplimiento y el 55%, según Lupa Media, fueron consideradas como ciertas o inciertas. O sea que el 45% fueran mentiras. Entonces, fue fijada ese día, fue un marketing político, electorero. Yo digo electorero porque parece que está pensando que ya son las elecciones mañana y está vendiendo, porque tenemos ya cerca las elecciones, las seccionales. Entonces, se pasó en eso. Y muchos temas, por ejemplo, como el de la inversión extranjera, el del subsidio de combustible, fueron totalmente inciertos. O sea, ni siquiera para comprobarlos. Este, y en el tema de las futuras elecciones, que usted me pregunta cómo están los partidos políticos, hay partidos que han sido proscritos del CNE, es decir, ya no pueden participar en el CNE. Tal así que los posibles candidatos de las distintas bancadas están todos esperando hasta el último momento para decir por qué listas van a salir. Porque parece que a ADN lo que le interesa es participar solo en la papeleta, no quiere tener contrincantes. Tal es así que un fuerte contrincante hubiera sido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con una aceptación del 62% y subiendo ahora, ahora que está preso, 62% y subiendo. Entonces hubiera sido un posible candidato que lo hubiera podido derrotar en las urnas. Pero así funciona la extrema derecha, así funciona el neoliberalismo, ataca, persigue para no tener contrincantes. Ahí tiene a Alquiles Álvarez. Otro posible candidato, candidata es la abogada Luisa González, ¿no? Cuando supieron que ya iba a haber un intento de una candidatura, la allanaron por una supuesta información de un anónimo y todavía con sobrenombre, o sea, con alias, y allanaron el mismo día. O sea, se nota una persecución contra los posibles opositores para las posibles elecciones seccionales. Entonces, y los partidos, reitero, están en silencio todavía para última hora anunciar por qué listas van y sus electores puedan votar. Porque si avisan con anticipación, va la persecución y la proscripción del partido y de la lista. Edmundo. Muy bien. Oh, Edmundo, Sí, ¿quieres continuar? los trabajos sobre el tema de la revocatoria del mandato le había preguntado Ah, también. ya, correcto. Sí, ya comenzó ya el proceso el día de ayer, comenzó el proceso de la revocatoria de mandato. Las organizaciones sociales en conjunto están listas y de acuerdo para comenzar el proceso de recolección de firmas. Eh, Parece mentira, pero estos temas unen al país, unen a la sociedad, ¿no? Cuando debería unirnos otras cosas, ¿no? El progreso, los proyectos, nos unen. Ahí está en el proceso revocatorio Pachacutic, que tiene una fuerte base social, está apoyando, y muchos otros partidos. Ya comenzó y se dice que el 60 y pico por ciento está de acuerdo en firmar. Esas son cifras altísimas. O sea, si el 65% quiere firmar por revocatoria de mandato, acepta, automáticamente estaría fuera, pues imagínense con esos volúmenes. Pero claro, jugamos con una cancha inclinada porque el CNE está subyugada al poder de turno. Entonces podrían decir, no es que esta firma no coincide, que se pasó la rayita del marco.
porque ven hasta que si se pasa la rayita dice ya nula. Entonces pueden decir que no. Por esto es que el enfoque de las organizaciones políticas y sociales es siquiera llegar a conseguir unos 5 millones de firmas, para con que este sí, este no va, este sí va, llegar a la base para poder seguir con el proceso. El mundo. Pero esto de aquí requiere una logística enorme, ¿no? Estamos Yes. hablando de que se tiene que recoger, creo que alrededor de 8.000 o más firmas diarias para llegar Sí, a lo requerido, porque son 15% del padrón electoral. Es algo, una tarea titánica. ¿Ya? Recuerden que para armar un partido político, los que han trabajado en esto saben lo arduo que es, y ahí se necesita solamente 1,4%, creo, del padrón, y así se le ha hecho casi imposible a muchos formar un partido político nacional. Eso de allí, digamos, ¿qué esperanza ve usted desde el campo? O sea, esta tentativa, este rechazo que hay, que pasan de los 60%, ¿cree que será factible en el tiempo que dan de recolectar votos? sí, yo creo que sí es factible, porque la infraestructura organizacional que se está armando se va a llegar y se va a superar. El problema no es la recolección de firmas. El problema es que el CNE comience a eliminar firmas, que diga esta no es, que se pasó la rachita, que no le da la colita, ¿no? Entonces comienzan a sacar firmas. Por eso el objetivo es llegar a unos 3 5 millones de firmas, ¿no? Para poder llegar a la base. La recolección es tediosa, porque hay que pedir el favor, explicarle a la gente, hay gente que no, según las encuestas, hay gente que ni sabe de qué se trata. Pero cuando le dicen, no, es que el presidente no está actuando mal y queremos que se vaya, la gente firma. Es más, yo he preguntado, ¿tú firmarías para un cambio de gobierno? Yo sí firmo, dice, ¿dónde hay que firmar? ¿Cuándo? Todavía no, ya mismo viene el proceso. Hay gente que está desinformada porque la misma prensa pautada se encarga de esto, de crear cajas chinas, de crear otras noticias y no crear estas noticias importantes. La gente se entera por redes sociales. Por eso es importante que los medios alternativos como el de ustedes sigan activados, sigan actuando, sigan informando, porque la gente ahora se informa por los celulares, por las redes sociales, pero también la prensa está en redes sociales. Entonces desvían la atención de temas fundamentales del desarrollo del Ecuador. Jimmy. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta desde Italia. Por favor, María, tu micrófono. Muy buenas noches y gracias nuevamente por estar en el espacio. Em, Le quería hacer una pregunta particular. Bueno, yo pude ver online porque sabe que la Asamblea Nacional hace comunicación oficial del informe a la Nación que presentó el 24 de mayo el actual mandante del Ecuador. Y bueno, parecía que él había hecho calles, ha entregado casas, un poco el clásica comunicación que se hace para decir hemos hecho algo. Pero hay algo que verdaderamente está azotando y quiero a Ecuador y quisiera saber, porque a mí me hubiera gustado escuchar, visto que parecía el aire de regresar como en los tiempos de comunicación de Correa, hemos hecho esto, de hospitales. Ah, sí. Y mi pregunta va propia ahí. ¿Qué consecuencias ha tenido la crisis de salud pública en la productividad del campo y de las comunidades rurales? Esa es propio una pregunta bastante importante porque parece mentira. Se ve todo muy bonito, pero sin los seres humanos que no tienen acceso a la salud, ¿cómo después producen? Una, acceso a salud y acceso a educación y oportunidades de trabajo. Son tres claves, ¿no? Y ya que usted se fija en el tema de salud, María, hubiéramos querido, como usted dice, escuchar que hemos repotenciado 10 hospitales, hemos construido dos más acá. No, uno espera escuchar eso, ¿no? Pero la gran verdad es que el presupuesto para salud en relación del 2025 al 2026 fue recortado. Es decir, hubo menos presupuesto para la salud. Y sobre todo esto, que hubo despidos de profesionales de la salud en el mismo ministerio. Entonces, esto quita dos cosas: capacidad de atención por medio de los profesionales y segundo, el abastecimiento en las farmacias de los hospitales, subcentros de salud y en el Seguro Social Campesino, que es donde el campesino va.
en los pueblos del campo hay el Seguro Social Campesino, ¿no? En donde encuentra dos médicos, dos profesionales y una botica regularmente surtida. Bueno, en los hospitales de las ciudades no hay atención. Hemos visto ahí, no sé si ustedes pudieron ver en Europa, que la vicepresidenta que fue encargada para restaurar y recuperar el sistema de salud más bien fue peor, ¿no? Fue a un subcentro, hizo unos gritos y por qué no atienden, ¿no? Y la gran verdad es que no hay personal para atender y no hay medicina en las farmacias de los hospitales. Es la gran verdad, por recorte presupuestario. Además, recorte presupuestario, en los cumplimientos de los presupuestos, el cumplimiento del presupuesto es un índice que lo da el Ministerio de Finanzas y dice, por rubro, por ejemplo, educación, el presupuesto es 10, se ha cumplido 5, y vamos en el 50% del cumplimiento, por poner un ejemplo sencillo. El cumplimiento del Ministerio de Salud es bajísimo, o sea, no llegan al presupuesto asignado. A más de que está recortado, no hacen el cumplimiento, porque no hay los controles. O sea, no hay un ministro que esté encargado. Es más, hemos tenido ministros de salud abogados, ¿no? Y además que es abogado, es parte de un consorcio de empresas privadas. O sea, nunca les va a interesar un sistema de salud público bien hecho, porque ellos pierden su hegemonía. Más bien quisieran destruirlo para que el paciente vaya a las clínicas privadas de ellos, ¿no? Entonces, y pasa igual en el Seguro Social Campesino. Si uno va a atenderse a uno de estos del Seguro Social Campesino, le dicen, compañero, le dicen, no ha venido el médico. ¿Y por qué no ha venido? Es que hay unos subrogantes, pero no le han pagado. O si no le han pagado, es que recortaron presupuesto y no tenemos por el momento el profesional. Entonces, y cuando pide algún medicamento, no está, las perchas se ven vacías, ¿no? Esa es la realidad de la salud en el Ecuador. No, pero hablan que la salud es esto, que la salud está muy bien, que ha mejorado. No, como usted bien dice, María, no hemos visto un hospital repotenciado, no hemos visto construcción de hospitales nuevos, más bien hemos visto recorte presupuestario y despidos de los profesionales de salud. María. Bueno, perfecto. Hemos visto que, digamos, incluso desde acá, desde Europa, nosotros observamos, porque nos cuentan las familias, porque se escucha a cada ecuatoriano que viene nuevo, huyendo de Ecuador prácticamente con la migración, se escucha lo dejado que ha estado el sector productivo, la salud, la educación. Y hay algo también que nos llama muchísimo la atención desde acá, ya que vivimos en una sociedad relativamente cómoda, la europea, eh, y vemos que a Ecuador lo han puesto ya entre los países que padece hambre. O sea, tenemos un pueblo o una parte del pueblo que ya padece hambre. Se habla de 2,5 millones de personas, por lo menos, que no tienen lo suficiente como para alimentarse bien en un país agrícola. Y viendo desde esa perspectiva, ¿existen algún tipo de políticas concretas del actual gobierno que estén fortaleciendo de alguna manera la soberanía alimentaria del Ecuador? La pregunta es excelente porque dos temas ahí. Gracias a los hermanos migrantes está ocurriendo lo mismo que en el 99. Las remesas están sosteniendo las familias ecuatorianas, están sosteniendo la economía del Ecuador. No, la gente ha tenido que volver a salir, pero lo que mandan, las remesas que mandan son las que están sosteniendo la economía. La economía no se está sosteniendo por la producción, ni por el comercio, ni por la inversión. No, se está sosteniendo es por las remesas de los migrantes. Por eso es que los hermanos migrantes se llevan en esta parte la categoría de salvadores de la economía del Ecuador, ¿no? Y segundo, el tema, hablas tú bien, Jimmy, habla usted bien, Jimmy, del tema de soberanía alimentaria. Al no tener el primer paso en el sector agropecuario, las condiciones necesarias para producir, como son los insumos, hoy por hoy la urea, que es uno de los insumos más usados en la agricultura, porque proveen del nitrógeno, un nitrógeno que produce el verdor y el crecimiento explosivo de los cultivos, ¿no? Y otros productos que se usan con el nitrógeno. Para comprar un saco de urea, un saco de nitrógeno de 50 kilos, se necesitan vender dos sacas de arroz. La saca de arroz cáscara la capacidad son de 200 libras. Es decir, al peso que están pagando el productor la saca, hay que vender dos sacas de 200 libras para comprar un saquito de 50 kilos de urea.
Entonces los sectores productivos van decayendo, van quebrando. ¿Qué ocasiona cuando el sector productivo agrícola va quebrando? No tiene para pagar los créditos al Banco Nacional de Fomento, al Banco Ecuador, no tiene para pagar los créditos al préstamo irregular, el Chulco, entonces comienza a perder tierras. Le quitan la bomba, le quitan las tierras, se van a la desocupación y van a la migración. Pero esos terrenos agrícolas productivos, fértiles, entran a lo que decimos nosotros técnicamente, que entran a la desocupación. Pero ¿qué pasa? La banca comienza el remate de estos terrenos. ¿Y quién compra estos terrenos? Muchos funcionarios de las mismas instituciones o los holdings, las transnacionales bananeras grandes. Compran esos terrenos, pero no los ponen a producir. Los compran, los acaparan a precios de gallina pestada para tenerlos como respaldo financiero. Para decir, yo tengo de soporte financiero para un futuro de crédito 1.000 hectáreas en tal sector que valen tanto y ese es mi soporte financiero. Pero han comprado tierras a precios irrisorios, como ha pasado en Península, que intentaron comprar hectáreas de tierra a centavos el metro cuadrado de tierra. Entonces, esa es la operación de los holdings, comprar a precios de regalo, tenerlos primero como respaldo financiero y luego venderlos a otras inversiones. Pero ¿quién está en el interín de este proceso? El agricultor, el comunero, el arrocero, el pequeño ganadero que queda desprovisto de las tierras. Por ende, vamos camino a un desabastecimiento. Algunos me van a decir, pero ¿cómo no va a haber comida? Quizá ahorita hemos almorzado, hoy hemos almorzado, pero en el proceso que va cayendo y va aumentando este problema, va a haber un desabastecimiento. ¿Qué pasa con el desabastecimiento? Eh, Primero el país entra a perder su seguridad alimentaria, por lo que técnicamente se llama no solo seguridad alimentaria, sino la reserva estratégica. Hoy por hoy ya el sector arrocero, que más o menos tiene 380.000 hectáreas a nivel nacional, perdió su sistema de captación y de absorción de cosechas. Teníamos antes la UNA, la Unidad Nacional de Almacenamiento. ¿Qué hacía la UNA en época de cosecha? Destinaba un valor, digamos 50 millones de dólares, para absorción de cosecha de los excedentes. Es decir, lo que la industria y el comercio no compraba, para que no se caiga el precio, la UNA lo absorbía al precio oficial, 35.50 la saca de 200 libras. Lo absorbía para regular precios. Y eso que absorbía la UNA se convertía en reserva estratégica nacional. Es decir, si mañana había un terremoto, una guerra, teníamos reserva de comida en las baterías de la UNA. Hoy por hoy, la UNA comenzó a desmantelarse en el gobierno de Moreno, siguió desmantelándose en el gobierno de Lazo y hoy por hoy ya no existe la UNA. Solamente usted ve unas paredes con huecos, ya baterías no hay, es imposible restablecer eso. Más bien hay que construir una nueva UNA, porque el mantenimiento a las ruinas que hay ahí no se puede. Entonces, eso ocasiona un desabastecimiento local y una baja en la Reserva Estratégica Nacional. Y eso es gravísimo, porque mañana tenemos un impasse, tendremos que comprarle arroz a Colombia o a Perú. Entonces ya no somos, nos convertiremos dependientes de los vecinos. Y súmele que tenemos malas relaciones con Colombia, nos van a vender carísimo. Entonces, ¿qué es lo necesario? Que tengamos un gobierno que se enfoque en la producción, que se enfoque en la comercialización. No, si tenemos más hectáreas de sembrado, eso genera más mano de obra, más compra de insumos, más transportación, más alquiler de equipo pesado, ¿no? Y beneficia también al valor agregado. Mucha gente usa las materias primas agrícolas para darle valor agregado. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito, un ejercicio muy bonito de gente que hace de la harina de arroz, hace jugos, ¿no? O sea, hace jugos, coladas con frutas de la época, ¿no? Y eso permite que las familias trabajen en ese sentido. Más allá, se hablaba también hace un tiempo que con México había una relación buena, ahora no tenemos buena relación con México. La fórmula panadera, el pan mexicano usa el 20% de harina de arroz. Ellos son deficitarios en arroz. Nosotros teníamos una tremenda oportunidad de vender el excedente de arroz nuestro, venderle en forma de harina, o sea, transformado a México. Así los precios se regulaban, no se caía la producción, más bien se motivaba a producir más. Pero peleamos con México. Entonces, no tenemos mercados en donde podamos colocar los excedentes. Más bien, los excedentes son absorbidos por la industria a bajo precio
le dicen a la productora, dice, yo te compro a 20 la saca de 210 libras si es que quieres. Si no, anda a ver donde puedas vender, ¿no? Entonces, tiene que venderle a $20 cuando el costo de producción es $35. Entonces, ¿qué hace la industria? Lo acapara, lo procesa, o sea, le quita la cáscara, lo pule y lo pasa a Colombia igual, aunque no tenemos el comercio con Colombia, pero lo pasan de manera fraudulenta, lo pasan como contrabando. Es decir, que la industria siempre gana y el agricultor siempre pierde. Entonces, no tenemos política pública para el sector agropecuario. No, estamos en total indefensión. Y no solo le pasa al arroz, le pasa al maíz, ¿no? Entonces, es importante que los procesos productivos fijen primero la mirada en el campo, producción, comercialización, agregación de valor, exportación. Esa sería la ruta para tener nosotros seguridad alimentaria, reserva estratégica y poder dar valor agregado y precio a los subproductos. Jimmy. Bien, ahora tenemos una manito también alzada desde Londres de nuevo. Por favor, Cristian, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Oiga, después de este informe de la Nación, se confirma como una staff presidencial, ¿no? Como un timo presidencial eh, de parte de Daniel Bosch, que es continuación de la estafa electoral, ¿no? De haber prometido una cosa en campaña, haber llegado con un programa y hacer todo lo contrario. Eso usted, desde su perspectiva, cree que ya por fin termine pasando factura electoralmente, después de también haber hecho adelantar elecciones, proscribiendo partidos políticos o rivales políticos. Sí, sí, la pregunta es bastante buena desde el enfoque político. El adelanto de las elecciones es justamente por todos estos temas. La gente, el sector productivo, las grandes empresas se han dado cuenta que han perdido su capacidad de venta. El sector agropecuario ha perdido su capacidad de producción, ¿no? Y si vamos a unas elecciones cuando tocaban, el descontento general va aumentando. Por eso el adelanto de las elecciones. ¿Y por qué es importante el tema que ha tocado Cristian? Porque el gobierno del presidente Noboa ha entrado en negociaciones abiertas con cartas de intenciones que nunca nos han enseñado con el FMI, con el Fondo Monetario. Cuando la extrema derecha hace negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, acepta las cartas de intención que le imponen. No sé si me escuchan. Sí. Ya, aceptan las cartas de intención que le imponen. Y una de las imposiciones del Fondo Monetario es justamente en el proceso que vamos. Primero, quitar subsidio a combustibles para con ese diferencial le paguen al Fondo Monetario, asegurar su cobro. Y en diciembre posiblemente haya el aumento del gas licuado que nosotros usamos en las bombonas de la cocina. Se calcula que va a subir a $15 en el mes de diciembre. Es decir, que si las elecciones se hacían en febrero, con el fervor popular del gas a $15, pierde las elecciones seguro. Adelantan las elecciones por esto para subir en la bombona de gas de 15 kilos a $15. Está contemplado que en la carta de intención está pidiendo que suba a $15 en el mes de diciembre el cilindro de gas de 15 kilos. Por esto es el adelanto de las elecciones. Más allá, el otro día yo le explicaba a unas personas en el campo, me preguntaban, pero ¿cómo es esto del Fondo Monetario y por qué dicen qué es esto del riesgo país? Yo les hacía un ejemplo doméstico. Y le decía, es como que tú eres papá, le decía, y tú vas al banco y tú prestas $10,000, pero coges los $10,000 y los guardas en la cuenta y comienzas a pagarle al banco, a pagarle al banco, a pagarle al banco, para que decirle al banco, ah, él es buen pagador, pero has pagado el capital más intereses y tú no has hecho nada con el dinero, ¿no? Y has pasado necesidades. Lo contrario, si tú vas al banco, prestas los $10,000 y haces el frente de tu casa un localcito comercial, el cual tú alquilas y del cual el local comercial sale el dividendo para el banco y sale para algo, para la subsistencia de la familia, eso sí es inversión. Yo le decía escena doméstica, ¿no? Entonces le expliqué yo, igual funciona a nivel macro, a nivel país. El presidente presta el Fondo Monetario, tiene el dinero en las cuentas del Estado, dice, sube el encaje bancario, baja el riesgo país,
¿no? Y prepaga la deuda, pero no hace ninguna inversión. Pero en cambio, la inversión que necesitan los habitantes, puentes, infraestructura, hospitales, medicinas, que a los jubilados se les pague a tiempo, que el SRI haga la devolución de las retenciones a los jubilados a tiempo, no lo hacen a tiempo, porque todo ese dinero va a prepago de deuda. Entonces, ahí está el mal manejo. Y ahora, importante, el otro día preguntaba a una persona sobre qué es el riesgo país, ¿no? Y podemos hacerlo ahí, si les parece bien a ustedes, una explicación sencilla. Jimmy. Sí, ahora tenemos otra pregunta desde Italia, por favor, María. Bueno, mi pregunta es un poquito obvia, pero no sé si tanto, en el sentido de que sabemos que el presidente actual también es un productora, viene de una familia de producción del banano, quindi del agrícola también, no es que no viene de un mundo distinto de la gran economía que tiene Ecuador. Entonces, mi pregunta es, ¿las élites temen tanto que a un Estado que ellos no puedan controlar, aunque si eso quiere ir aunque contra ellos mismos? Eh, para evitar que regresen nuevos tipos de políticas. ¿Sí? En el sentido, tienen tanto miedo, prefieren perder, prefieren estar en este tipo de situación, porque un discurso es poner al pueblo en rodillas, pero otro discurso es hacerse daño a sí mismo. Mi pregunta es, primero que nada, Daniel Noboa está recibiendo daño de todo este tipo de políticas, porque no es que no toca solo a nosotros los pequeños, no toca a las pequeñas agricultores, a la parte rural, tocarían que a ellos en un cierto límite. Esa era mi pregunta. Y segunda Ya, era que acotar dime. sobre el discurso de México. Como verán, no sé si ustedes supieron, al inicio de esta semana, la directora la presidenta de la Unión Europea se acercó a México e hicieron un tratado bilateral directamente con la Unión Europea. ¿Y Ecuador para cuándo? Bien, María, bien la pregunta. Mira, los holding y consorcios el poder que tiene el consorcio Novoa no le afecta en nada el sistema productivo. No le afecta en nada, porque ellos tienen muchas líneas de negocio. Vehículos, tienen, por ejemplo, la importación de avena. No solo manejan la exportación bananera, tienen 100 negocios. Son distribuidores de licores, por ejemplo. ¿No? Entonces, son distribuidores únicos de la avena Quaker, que se consume eso brutalmente. Entonces, no tienen ellos problemas en ese sentido. Ellos más bien, yo creo que se benefician, porque cuando quiebra el sector bananero rural, normalmente las transnacionales compran terreno. Esto ocurrió ya en Centroamérica en los años 50. En Centroamérica, que es una producción que era bananera, donde estaban las transnacionales americanas, sobre todo Chiquita Banana. ¿Qué pasaba ahí? Comenzaron las transnacionales a hacerles préstamos a través de la banca, porque hay que ir pensar más arriba. Las mismas transnacionales tienen inversiones en los bancos, son socios de los bancos. Entonces, prestan a los productores y les quitan las tierras cuando no pueden pagar. Pero ¿quién se llevan? Se las llevan ellos mismos. Entonces, en Centroamérica ya pasó esto. En Centroamérica, el productor, el dueño de su finca, no podía pagar. Las transnacionales se las quitaron, las transnacionales sembraron su propio banano y los dueños de haciendas pasaron a ser macheteros, trabajadores de las haciendas, de que eran de ellos mismos. Entonces, esta es una operación ya conocida de los años 50 que hacen las transnacionales, una expropiación ilegal a través del crédito, a través de la banca, ¿no? Y ellos fortalecen sus fortunas con tierras y queda eso como respaldo financiero. Es decir, ellos pueden decir, yo tengo 15 millones en tal sector valoradas de tierras. Eso les vale como respaldo financiero a la transnacional. Entonces, ellos no se afectan porque tienen otros tipos de negocios. Se afectan momentáneamente en la parte política, porque la gente dice, bueno, este no hizo un buen gobierno, quebró el sector agropecuario, tuvimos problemas con Colombia, nos tiene sin luz 14 horas, ya viene otra vez el estiaje, ya vienen otra vez los cortes de luz. Pero el ciudadano común, la mente del elector es un mundo raro, se olvida rápido. Le ponen una cortina de humo, le ponen una caja china y se va tras la caja china y se olvida del problema fundamental. Y ya mañana se olvidarán y volverán a votar por Novoa en 4 años más. Porque vendrá con otras falacias, otras mentiras y volverá a ganar.
porque la mente del elector, todavía el elector latinoamericano no es maduro políticamente y no está preparado, no lee, no estudia, no investiga. Cuando un hombre o una mujer investiga un tema, se compenetra, lo analiza y lo conoce, ya no lo engañan. Por eso es importante que todos podamos estudiar un poquito de geopolítica, entender la geopolítica de manera global y entender cómo la doctrina del shock que nos están aplicando en el Ecuador, doctrina del shock que podemos hablar también en algún momento, tiene a la gente asustada, sedada, ¿no? La tiene vendada y no ve los problemas fundamentales. Es más, le da miedo opinar, ¿no? O sea, programas como esto a la gente le da miedo participar, ¿no? Porque enseguida va el allanamiento, va la persecución, va el congelamiento de la cuenta que tiene. Entonces, pero es necesario decirlo para que la gente despierte. Sobre todo, yo recuerdo que en el 99, cuando fue la primera migración fuerte, yo preguntaba a la gente que venía de vacaciones, digo, ¿y tú sabes por qué te fuiste? La verdad no sé, lo que pasa es que estaba mal la situación y tuvimos que irnos, dice. Pero ¿sabes por qué hubo una quiebra? No, dice, nos fuimos y allá ya mandamos platita, yo vengo una vez al año aquí, ayudo. Hay para un techito, doy en la casa para que paren otro cuartito, ahí doy para que los chicos, o sea, la gente no sabía por qué se fue en el 99, no sabían qué es la crisis bancaria, no sabía quién la ocasionó, no sabía el golpe fuerte de su unión familiar, no sabían. Entonces, la gente es necesario que esté culturizada políticamente. A mí me impresiona mucho, los países europeos sí tienen madurez política y saben votar. Entonces nosotros en algún momento tendríamos que llegar a trabajar con el tejido social, ¿no? Para poder capacitarlo políticamente. Escuelas de formación política, escuelas de formación económica, escuelas, por ejemplo, nosotros, así como hay economía mixta, economía estatal, economía privada, deberíamos tener, en cada universidad, deberíamos tener una facultad de economía popular y solidaria, que es como se maneja Europa. Europa se maneja muy bien con la economía popular y solidaria. Alemania lo hace, ¿no? Y Alemania es un país del primer mundo. Pero no, nos prohíben. Cuando uno habla de estos temas, le dicen que está loco o que es comunista. Entonces hay que tener cuidado cuando se hablan estas cosas. María. Sí, continuando con eso, solamente unos detalles importantes, eh, porque hemos hablado de las carencias que tenemos desde rato en Ecuador en salud, en educación, en desarrollo rural, la misma, digamos, seguridad alimentaria está en peligro, pero sin embargo, tenemos récord de reservas internacionales. En este momento tenemos 13.283 millones de dólares en bancos extranjeros, y al mismo tiempo tenemos una gran deuda. Se ha aumentado la deuda internacional, que me parece algo absurdo, ¿no? Por un lado se tiene dinero estacionado, vago en el exterior, y por otro lado una deuda enorme que prácticamente se ha duplicado. Tenemos 46.129 millones de dólares en deuda pública externa. Mil En millones. total, digamos, tenemos 83.831 millones de dólares de deuda pública total, ¿ya? O sea, en gran 831 parte. mil, ¿Cómo, o sea, cómo se explica eso? es, es 1.000 millones, no es millones, es 1.000 millones, es mucho más. 1.000 millones, sí, 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 1.000 millones, Es perdón, mil mil millones. millones, sí, perdón. Así funciona, así, sí, tranquilo, así funciona la concepción neoliberal. Le presta el Fondo Monetario Internacional para guardarlo y decir, tenemos un encaje bancario alto, tenemos el colchoncito de las reservas aquí. ¿Para qué? Para que el Fondo Monetario le diga, este país tiene excelente medición en riesgo país, ¿no? Entonces, los gobiernos neoliberales se jactan, es que hemos bajado el riesgo país. Y la gente aplaude porque no sabe qué significa el riesgo país. Tú, Jimmy, uno va en la calle y le pregunta a un comerciante, ¿y qué te parece? Dice, es que ha bajado el riesgo país, pues estamos bien. Digo, ¿tú sabes lo que es el riesgo país? No es que el presidente dijo, ya, explico. Entonces le digo, el riesgo país, y para comentarlo aquí, es un índice que no es medible, o sea, que no es factible para nosotros. Es un índice que lo pone el Fondo Monetario a los países que pagan bien. Mientras mejor pagues, va bajando el riesgo país. Este país no tiene riesgo donde podemos poner nuestro dinero, ¿no? Pero eso no es un índice que nos diga que hay trabajo, que hay desarrollo financiero, que hay desarrollo económico, que hay salud, que hay empleo. No, ese índice no nos dice nada a nosotros. Simplemente lo dice el Fondo Monetario para catalogar a los países que les están pagando.
Y desde la época de Moreno, Lazo lo hizo también y lo ha aumentado el presidente Noboa, es prestar el dinero, no hacer ninguna obra pública, porque si uno presta es para hacer una obra pública, una carretera, potenciar hospitales, no, cogen dinero y lo depositan, lo guardan en la banca o en la banca extranjera. Dicen, tenemos las reservas internacionales en tanto, mejor en la historia del país. Pero es que he cogido el dinero y no lo han invertido. Entonces, ese colchoncito, ese ahorrito que ellos se hacen ahí, no, ¿cuál es la consecuencia? Que mientras el riesgo país es más bajo, la carta de intención que pone el Fondo Monetario es más agresiva. Dice, yo te presto, pero tienes que hacer con estas condiciones. Es decir, es como que va el funcionario del Ministerio de Finanzas, va al Fondo Monetario y dice, yo quiero un préstamo de 10.000 millones. Ah, ya. Aquí tiene tres planes de pago. Tiene A, B, C. Dice, yo le sugiero coger el A. A ver el A para firmar. Yo le coge el A. Pero la intención del plan A dice recorte presupuestario, recorte en salud, recorte en educación. Le dice, tiene que quitar el subsidio de combustible, tiene que subir el gas para con esos recortes me pague a mí. Así su riesgo país está bien y le vuelvo a prestar después. Entonces, los gobiernos neoliberales se jactan de que prestan el dinero, tienen un fondo internacional bastante bueno y el riesgo país es el mejor de que han tenido. Pero es un mal manejo económico. ¿Qué sacamos con plata en el extranjero si cogemos esa misma plata y se la pagamos? Es como el ejemplo que hice hace un momento, el ejemplo doméstico, que va el papá, presta 10.000 dólares al banco, lo guarda en la cuenta y comienza a pagarle al banco el capital más los intereses. Pero la familia está con hambre y el techo se le está cayendo. O sea, ¿dónde está el beneficio? Pero si papá presta los 10.000 dólares, arregla el techo y hace un local comercial en el cual lo alquila, paga el dividendo y tiene otro remanente para sostener a la familia, eso es inversión, ¿no? Hablando de manera doméstica. Pero los gobiernos neoliberales como el actual lo que hacen es prestar, guardar y pagar, incluso prepagar. En la pandemia se prepagó al Fondo Monetario. Cuando el país necesitaba medicina, el gobierno prepagó. Y ahora también se han hecho pagos muy puntuales. Incluso en la crisis eléctrica se hicieron pagos puntuales. De tal manera que queda muy bien el gobierno, pero queda muy mal el habitante, porque no hay obra pública. Jimmy. Sí, tenemos una pregunta de Hamburgo, Alemania. Marta Armijos, por favor, tu micrófono. Muy buenas noches, Pablo. Un gusto tenerlo en L y muchísimas gracias por acompañarnos. Mi pregunta va al, al tema del tratado económico mutuo con los Estados Unidos. ¿En qué afecta esto a todos los agricultores, pero más que nada también a los arroceros? Y el asunto, mirándolo bajo el tema de que serán productos, probablemente también muchos de ellos transgénicos, y ya que también el Ecuador ha aceptado prácticamente que se impongan las reglas que están en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo reaccionan los agricultores? ¿Y cree usted también, a eso le agrego la siguiente pregunta, cree usted que esto podría llevar también a más gente a reaccionar esta vez sí y no dar su voto para un partido y para un presidente que realmente está destrozando el país? Muchas gracias. Gracias a usted, Marta. Mucho gusto. La pregunta es importante y vamos a enfocarla desde el sector productivo y vamos a enfocarla desde el sector comercial. Estos TLC son riesgosísimos para el Ecuador. Primera razón, Ecuador no tiene costos competitivos. Todo lo que compramos, las materias primas son caras, reitero. Tenemos una urea que para comprar un saco de urea tenemos que vender 2 sacas de arroz de 200 libras. O sea, nuestros costos de producción son altísimos. O sea, no somos competitivos por ningún lado. Lo que somos que podemos ser buenos autoabastecedores. O sea, producir para nosotros. Pero no tenemos capacidad de exportación. Solamente de camarón, banano y flores. El resto no tenemos capacidad. Más allá, lo que impone en ese tratado de libre comercio, ese tratado bilateral de Estados Unidos, nos pone hasta leche en polvo.
Es decir, quiebran al sector ganadero, ¿no? Entonces, al traer una leche en polvo que viene subsidiada por el mismo gobierno, porque el gobierno americano subsidia a sus productores, ¿no? Ellos tienen, imagínense, tienen descuento hasta repuestos agrícolas. Si usted va a comprar un juego de llanta y dice es para mi camioneta que la uso en el campo y tiene descuento. Entonces, todo viene con descuento. En cambio, nosotros compramos todo caro, llantas, repuestos, insumos, todo caro. Entonces, al entrar leche en polvo, por decir un caso, va a quebrar el sector ganadero. No, ya no tendremos dónde colocar la leche para producirla, sino que la gente, ¿qué va a hacer? Dice, voy a comprar esta fundita de libre leche en polvo porque es más barata. Me sale más cara que comprar la que está acá. Hace unos años, un intento de tratado de libre comercio con Estados Unidos, intentaron vendernos un arroz producido en la zona del Mississippi, un arroz de ellos. Cuando se hicieron los análisis, ese arroz estaba cargado de arsénico. Imagínense usted, si hubiéramos aceptado ese tratado de libre comercio, nos hubiéramos envenenado toditos acá. Primero, nos hubieran matado por arsénico y hubiéramos quebrado el sector arrocero de contado, 380.000 hectáreas afuera. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad para negociar con un país tan grande y que tiene subsidios a los agricultores, porque ellos nos imponen 200 productos que le compremos, pero nos aceptan solamente 20, los que ellos consumen, flores, camarón, banano y otros, ¿no? Pero ellos nos quieren vender 200 y 200 de los que nosotros sí producimos. Entonces, son tratados que son totalmente adversos a la producción y a la economía nacional. Ahí estoy tocando la parte productiva y la parte comercial interna. O sea, nos quebrarían. Y si nos mandan un producto que está envenenado, como el supuesto arroz que nos quisieron meter en el 2008, hubiéramos una sociedad enferma. Marta. Bueno, muy bien, creo que tenemos un par de preguntas. No sé si nos concede un poquito más de tiempo, Sí, sí, con todo porque gusto. perfecto. Edmundo Albornoz, desde Suecia, por favor. Sí, ahí va también, hubo un acuerdo también con la Unión Europea que nos puede decir eso. Eso es una pregunta. La otra pregunta es, uno se puede suponer, digamos, de que la oligarquía ecuatoriana está en este momento ocupada con las privatizaciones, ¿verdad? Posiblemente va para ese lado. ¿Le sirve Noboa a, a los poderes, digamos, internacionales, en este caso directamente a los Estados Unidos? ¿Después le sirve o se estaría pensando, digamos, en un cambio, cambiarlo a Noboa de esa parte, digamos? No solamente, digamos, de las organizaciones del Ecuador, sino también en lo que puede servir Noboa a los Estados Unidos. Sí, la política nacional, el formato de política nacional no va a cambiar, ¿no? Porque es el enfoque neoliberal, que es de servicio a las transnacionales. Es más, las privatizaciones, como usted dice, pasan a través de los grupos de poder nacionales. O sea, ellos buscan privatizar. Por ejemplo, se intentó privatizar el campo Sasha de explotación petrolera, que es el que produce más y a menor costo. O sea, hay campos que puede producir más, pero el costo es más alto. Entonces la ganancia es menos. Entonces, el campo más productivo eh, en ese sentido, que da mejor rentabilidad al país, es el campo Sasha. Se intentó privatizarlo, como usted habla del tema de privatización de las élites. Pero este campo, al tratar de privatizarlo, estaban ahí en la sociedad eh, empresas del Ecuador y justamente empresas del Grupo Novo. Entonces, ellos iban a ser los beneficiarios de esa operación. O sea, se querían llevar el recurso nacional de usted, mío, de todos nosotros, ¿no? A través de ficticias privatizaciones. Y así otros tipos de privatizaciones, pero son los más delicados, ¿no? En el sistema energético, ya ven ustedes el caso Progen y ATM, ¿no? Que intentan hacerlo con empresas de ellos mismos, pero vemos cómo termina todo eso, en corrupción. Con la Unión Europea, la Unión Europea tiene más de 300 millones de consumidores, por lo que es un mercado interesantísimo para el Ecuador, pero para productos no tradicionales. Por ejemplo,
Eh, la pitahaya, que es un producto muy demandado en la Unión Europea y en Japón, que es una fruta muy rica, ¿no? La isótomo de pitahaya, este, comprobado en estudios japoneses que es un gran laxante y es una fruta deliciosa, ¿no? Pero el hectareaje nacional todavía no da para grandes exportaciones, ¿no? Los mayores hectareajes están en banano, arroz, maíz y soya, y después en cacao. Entonces, no tendríamos la capacidad para abastecer a 300 millones de consumidores. No así en banano, ¿no? Porque el banano lo compran todo el año y hay épocas que sube de precio, cuando viene el frío, necesitan más consumo de energía a través del banano. Pero si nosotros tendríamos el desarrollo agropecuario necesario de productos como la pitahaya y otras frutas exóticas, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una fruta que se da muy bien, que le decimos la grosella china. Allá en Europa le dicen star fruit, que es un tipo de grosella que cuando usted lo corta, el corte parece una estrella, da la forma de una estrella. Eso es totalmente demandado en Europa. Lo consideran fruto exótico. No, hay pruebas, se han mandado pruebas y lo demandan, pero no tenemos el hectareaje necesario para cubrir las necesidades de 300 millones de personas. El jugo de esta fruta, tiene alta carga de vitamina C, potasio y produce placidez gástrica. ¿Qué es esto? Que si yo tomo un jugo, me mineralizo y no me da hambre. Entonces, esto buscan los países industrializados, ¿no? Estos productos que puedan sustituir el hambre y todo esto. Otro producto que es considerado superalimento y que lo demanda la Unión Europea y Japón es el camote. Es una proteína, superalimento. 200 libras de camote reemplazan una libra de carne. Entonces bajan los costos de la canasta básica de estos países, pero no tenemos el hectareaje necesario. Hubo un intento de una transnacional de producir camote en el Ecuador, una variedad que la carne es color, nosotros conocemos la morada, camote morado, pero esta variedad tiene color como anaranjado. Y ellos le pusieron para diferenciarle orange, la orange, el camote orange. Esta variedad de camote probaron que era especialmente un superalimento para la producción de compotas para los niños, los neonatos. Los niños entre 0 y 2 años comprobaron que eso va a ser un boom en la Unión Europea con el subproducto, o sea, la papilla de este producto. Pero el hectareaje no da para, para abastecer esos mercados. Excelente fuera que de las 380.000 hectáreas de arroz diga el arrocero, bueno, yo quiero cambiar de cultivo. ¿Qué programa tiene el Ministerio de Cultura para convertir lo que se llama reconversión de áreas? Reconvertir el arroz que yo hago, lo voy a sembrar en camote. O sea, ocupo el hectárea en camote. Pero ¿quién me asegura que me va a comprar? ¿Quién me asegura que yo voy a tener un mercado para poder vender? Nadie me asegura eso. Entonces la gente no quiere arriesgar, va en los cultivos tradicionales, esperando que algún gobierno, algún proyecto le dé valor agregado a estos productos que son necesarios, los están demandando, pero no tenemos la capacidad. Otro producto importante que está repuntando otra vez en años anteriores fue el líder, el café ecuatoriano, ¿no? Hay procesos, pero son procesos privados, de la empresa privada y de productores privados, de mejorar las calidades para llegar a productos de café de especialidad que son demandados. Yo cierta vez estuve en un evento que se llama la Taza Dorada, que lo están haciendo ya en Europa, lo están haciendo en Estados Unidos y ya comenzó en Europa, que es el presentar los cafés de especialidad, probarlos ante los jueces y según sus calidades, los 10 puestos, los 10 mejores puestos, desde el 10 al 1, hacen, en presencia del público y del comprador extranjero, hacen la subasta del café. Entonces, ¿qué lleva a la subasta? Que ahí mismo el productor con el comprador internacional hay una subasta pública y comienzan a subastar los que quieren comprar y el productor está presente y comienza la puja. Yo he visto cafés que han llegado hasta 1.200 dólares la libra. Entonces, pero es un trabajo privado. Y cierta vez que yo estuve en una taza dorada, yo tuve oportunidad de conversar con un productor, él le valorizaron su café en 600 dólares el quintal, en un café bastante bueno, pero la puja llegó hasta eso, ¿no? El hombre no sabía, estaba contento, me dice, yo solo traje 5 saquitos, me dice, tenía 10 en la casa.
Pero el señor se fue un hombre muy humilde, se fue con su dinero y con un contrato para el siguiente año de la cosecha. Entonces, hay planes que la empresa privada los está ejecutando de manera muy bien, pero no tenemos los hectareajes y los volúmenes para poder exportar el mundo. Sí, bueno, tenemos una pregunta de Italia. Por favor, corta. Sí, bueno, ahorita vamos a contextualizar la patria grande, sobre todo en el sistema electoral. Tenemos Colombia que el 31 de mayo va a elecciones, tenemos el Perú que va en segunda vuelta para ver quién queda entre la derecha y la izquierda, entre Keiko Fujimori y Sánchez, esperando que esta vez la izquierda se logre unir fuertemente. Y también tenemos una situación crítica muy fuerte de la población que se está verdaderamente revelando a todos estos dictámenes del FMI en Bolivia, donde ya son 4 semanas de manifestación, de huelgas, de, de protestas, de bloqueos de carreteras, con un posible intento de poder quitar el actual, como que dar de baja al actual presidente, esperando que mis términos no sean muy pesados. ¿Cómo vería esto Ecuador y qué podría hacer? Primero que nada, ¿sabe de lo que está sucediendo en su entorno y cómo podría influenciar en la zona rural este tipo de acontecimientos políticos y electorales? María, la pregunta es buena porque se toma el tema que me gusta mucho, geopolítico, ¿no? Y hablamos ahora vamos a hablar de la región. Le comento, el pueblo boliviano ha hecho una resistencia muy buena, muy organizada, fuerte, ha aguantado bomba, palo, tanto así que casi logran sacar al presidente de la casa de gobierno, ¿no? Una resistencia fuerte, pero asimismo han resistido también fuerte represión. Eso indica en la región que los sistemas neoliberales no funcionan y con que el pueblo no se da cuenta. Volvemos a lo que hablábamos hace un ratito, que el pueblo se olvida. 2, 3, 5 años se olvidó de lo que pasó. Entonces, pero en esta oportunidad, en este periodo se ha dado cuenta que el sistema neoliberal lo perjudica. Y les comento, Bolivia, el caso Perú. En el caso Perú, yo conozco de cerca al candidato Sánchez, es amigo por temas políticos, hemos conversado mucho. Y el plan de gobierno del candidato Sánchez es un plan de gobierno social. Plan de gobierno social. El tema es que la cultura peruana está muy dado al virreinato por lo que fue fundada, ¿verdad? Acordémonos que en el Perú fue el virreinato, o sea, directamente con el Reino de España. Entonces, la gente tiene en su mente todavía que ellos pertenecen al virreinato. Entonces, todo tema, sí, o sea, María, tú conversas con alguien y hablan lo que se autodominan los pitucos, o sea, se creen de la alcurnia. Entonces, no saben, no conocen todavía el efecto del neoliberalismo que lo van a probar cuando ya lo probaron con Fujimori, que hubo represión y una represión tremenda. Yo tengo confianza que el candidato Sánchez Palomino pueda ganar en el Perú, ¿no? Y estoy muy seguro que va a ganar en Colombia el candidato Iván Cepeda. Esto da una señal a la región que los gobiernos neoliberales van cayendo y se ejecuta la ley del péndulo político, que un tiempo el péndulo rueda para la derecha y otro tiempo el péndulo rueda para la izquierda. En la teoría del péndulo, el péndulo político. No, ahora la región va al péndulo para el lado izquierdo. Entonces, pero esto da señales de que otra vez la región va para procesos progresistas. Y eso es bueno, María. Muy bien. Antes de terminar, me gustaría hacer otra pregunta. Ya dado que, digamos, los gobiernos seccionales también juegan un papel importante en el desarrollo del país y sobre todo digamos, viendo la perspectiva de la zona agrícola. ¿Qué esperanza hay de que el gobierno de Ecuador pueda equilibrar seguridad, desarrollo social y crecimiento agrícola en el corto plazo, tomando en cuenta
una relación o coordinación con los gobiernos seccionales? No, yo pienso que más bien desde el gobierno no hay el desarrollo necesario para el sector. Yo más bien pienso que en las elecciones seccionales debemos de votar por personas que tengan planes de gobierno para las prefecturas provinciales, porque según la ley las prefecturas tienen injerencia directa en el sector agropecuario, riego, comercialización, producción, desarrollo de proyectos. Entonces tenemos que apuntar ahora en este proceso a que lleguen a las prefecturas personas que tengan los proyectos para el sector agropecuario. Las prefecturas se encargan de las vías de segundo orden, tercer orden y todo esto. Pero si votamos por una persona que no tiene el plan, no tiene el proyecto y no conoce la ruralidad, es lo mismo que nada. Tenemos la oportunidad ahora de ganar las prefecturas y con las prefecturas poder levantar el sector agropecuario. Yo sugería a una candidata para la prefectura del Guayas que ella debería implementar como plan de trabajo la unidad provincial de almacenamiento, UPA. O sea, que lo que era antes macro a nivel nacional, que lo haga en la provincia. Porque si no tenemos un plan de comercialización, así produzcamos el mejor arroz, el mejor maíz, la mejor soya, que son los hectáreas más grandes. Arroz 380.000 hectáreas, maíz 315.000, soya algo parecido. Si no tenemos cómo vender, no hay desarrollo, porque la idea es producir y vender bien, para volver a resembrar y pagar el crédito. Y la gente tenga capacidad de compra y capacidad de pago. Entonces, es la única forma. Entonces, yo sugeriría que cuando lleguemos a las seccionales, en las prefecturas, votemos por personas que conozcan el sector y tengan los planes adecuados. Reitero, yo sugerí a una candidata de acá de la provincia que debe de conformar la unidad provincial de almacenamiento para poder activar el sector productivo. Jimmy. Ok, finalmente nos gustaría pedirle un mensaje final para nuestra audiencia. Sí, agradecido por esta invitación. He visto sus redes, son un medio muy importante y veo que su audiencia es de Europa y Latinoamérica. Allá están nuestros hermanos migrantes, que gracias a ellos las remesas que vienen al país de ellos son las que han sostenido la economía. Las remesas de los migrantes han sostenido familias, han construido casas, se ha activado la economía. Y qué bien por este equipo editorial de L, que ustedes llegando a Latinoamérica y al mundo, sobre todo Europa, con la información de Latinoamérica. Estoy presto para en otra ocasión poder participar con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, Pedro Pablo Gijón Ochoa, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. L, el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa que busca fortalecer el vínculo de los migrantes ecuatorianos y latinoamericanos con la patria grande. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias.